Punto de encuentro es un espacio para compartir, educarnos y reconocer que no estamos solos en esta aventura llamada vida. Tenemos una misión y es la de redescubrir desde la curiosidad cada etapa que se nos presenta. Bienvenidos a este punto de encuentro. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Justamente ahorita antes de grabar estábamos diciendo que es la primera vez que tenemos 3 veces a una persona en este podcast. Y eso quiere decir que esta persona tiene muchísima información para nosotros, con la que ya hemos compartido. Los otros, estoy hablando de María Meli Leoni. Tenemos 2 episodios con ella anteriores, uno en el que hablábamos de el propósito más allá de la maternidad y el otro, la crianza y la astrología. María Meli es venezolana, vive en Miami desde hace 25 años, es coach de crianza consciente, tiene también un método que se llama Más que Mamá, donde acompaña a otras mamás a reconectar con ellas mismas en todo este proceso y esta vivencia de lo que es la maternidad. Tiene una certificación en lectura de la carta astral y de eso hablamos en el otro episodio de cómo utilizamos la astrología para poder acompañar mejor a nuestros hijos según sus signos. Pero hoy vamos a hablar de una etapa, de un proceso en el que ella se encuentra actualmente, que es el homeschooling de su hijo Noah, de 7 años. Entiendo que ha sido una cosa Una muy montaña rusa. motivadora y por eso es que queremos que nos cuentes cómo ha sido todo esto, por qué vino esa decisión de hacer homeschooling. Litven y yo habíamos estado conversando de esa diferencia, porque la hija de Litven, Andrea y Rey, mi hijo, los dos están, pero en online schooling. O sea, creo que es completamente diferente. Ellos ni siquiera se tienen que conectar para poder ver, o sea, a unas horas específicas, sino que ellos agarran, por lo menos en el caso de Rey, el profesor le manda la información que ellos tienen que hacer para la semana y él decide cuándo, cómo, dónde entregarla. Entonces, pero yo como mamá no es que tengo que estar pendiente de lo que le está haciendo, ni buscar el currículum, ni mira, esto es lo que tienes que hacer. No, o sea, él se conecta, le mandan sus assignments y él lo hace. Entonces, claro, estábamos como que, ok, ¿cómo será el homeschooling? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué viene esa decisión? Entonces, bueno, María Meli, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros por tercera vez. Y bueno, cuéntanos, primero, Bueno, ¿qué es el homeschooling? O sea, ¿qué llamamos homeschooling? ¿Y qué te dio, o sea, por qué tomas esta decisión con Noah para comenzar a hacer tu homeschooling? buenísimo. Bueno, primero que nada, gracias por tenerme y seguirme invitando. Obviamente, todas las veces que quieran aquí estaré. Me encanta conversar con ustedes en este espacio. Y bueno, sí, como mencionas, ha sido una montaña rusa los últimos 2 meses. Esto no fue algo planeado, aunque debo decir que nunca he sido muy fan de el sistema tradicional educativo de este país. Bueno, sí, en general, aquí, porque aquí vivo. No conozco sino Venezuela y acá, más o menos, bueno. El caso es que no, nunca he sido muy fan del sistema, pero mi hijo empezó con unos cuadros de ansiedad muy fuertes, a raíz de varios cambios que se fueron dando en su vida, él siendo un niño altamente sensible, no, y yo una mamá altamente sensible que lo he de alguna manera sobreprotegido emocionalmente. No le di, digamos, como que no me he enfocado mucho en darle esa resiliencia emocional que él necesitaba para poder abordar estos cambios, que son cambios normales que suceden en todos los ambientes escolares. Digamos que él no los supo, o sea, fueron como muchos acumulados, tanto a nivel escolar como a nivel en nuestra casa, porque mi suegra también tiene ya 2 meses prácticamente en hospicio. Y bueno, y esto ha sido para él, o sea, que lo percibe todo como multiplicado. Ha sido muy fuerte para él como este proceso de la primera pérdida, digamos, de alguna manera de alguien tan cercano. Entonces, bueno, de nuevo, estos cambios, tanto a nivel escolar como a nivel hogar, se fueron dando y él no supo, ni él supo, ni yo supe, ni en el colegio supieron cómo manejar todas estas cosas. Y bueno, lo que me llevó, o nos llevó a nosotros como familia a tomar la decisión de retirarlo del colegio. Como digo, no fue planeado, y me quedé como que en este momento la solución es quitarlo de este ambiente para estabilizarlo.
Ahora, claro, no quería que perdiera el año y mucho menos faltando tampoco para terminar el año escolar. Entonces, bueno, decidimos hacer homeschooling. Homeschooling ¿Él está en básicamente qué grado? Disculpa, Marameli. está en segundo grado, pasando a tercero ahora y cumple 8 años ahorita en 2 semanas. Eh, entonces, bueno, nada, homeschooling es educación en casa. Ujú. Ok. ¿Cómo se hace? Hay millones de maneras, no hay una sola manera de hacerlo, hay muchísimas maneras. Tengo la bendición de tener amigas que ya lo han hecho desde hace varios años y fueron las que me fueron guiando y gracias a los algoritmos de la tecnología hoy en día también me empezaron a bombardear con opciones. Actualmente estamos haciendo un programa que se llama Homeschool to Go. ¿Y cómo funciona? Que esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona? Porque sí, básicamente esto es un programa que es también online, va por semanas, cada semana es un tema, es un programa que es muy integral porque incluye mucho la parte emocional y de escucharse a sí mismo, o sea, involucra cuerpo, mente, espíritu o sea, digo a Qué nivel. acción. Exacto. Ujú. Entonces, me ha gustado por un lado porque chévere porque estas cosas las hago con él, son cosas que hacemos juntos. Por ejemplo, hoy estamos haciendo como un trabajo de fingerprints, como entender que todo el mundo tiene fingerprints diferentes, de que hay diferentes tipos, de hacer los fingerprints en un papel, de ver cuáles son los que tengo yo, cómo son los de mi mamá, cómo son así. No, como es, pero claro, me tengo que sentar con él porque él tiene 8 años. Ujú. Eh, ¿Podría hacerlo solo? Sí, pero en este momento, como estamos en este proceso emocional, lo he acompañado bastante. Y luego digo, bueno, él también académicamente es un niño muy avanzado porque es bueno académicamente, entonces no me quería quedar solamente con estos proyectos que si bien son integrales, incluyen matemáticas, incluyen reading, incluyen muchas cosas, no está como esa parte académica porque mi plan no es mantenerme haciendo No cosas. es, No es. o sea, Claro, no porque es, eso es y lo lo que te iba a decir. Implica, o sea, de tu parte, implica, yo me acuerdo cuando fue el tema del COVID, que cerraron los colegios y tal, que entonces uno tenía que como que empezar a ser la maestra. O sea, yo dije, esto no puede estar ocurriendo. Mi hijo estaba apenas entrando en grade 7, o sea, séptimo grado. Y yo decía, yo no quiero ser, primero no quiero ser la maestra de él. No tengo Es- paciencia. Y entonces era como una peleadera, ¿qué tienes que hacer esto? Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, yo no pedí esto, a mí no me tocó, no quiero, pero igual había que hacerlo. Entonces, implica de uno como madre, o sea, es como un trabajo, es un tiempo que tú estás dedicando a acompañarlo, a tratar de enseñarlo, a guiarlo, y encima entonces medio pelear con él si no lo quiere hacer. O sea, ¿cómo podemos separar también eso de maestra versus mamá? ¿Cómo ha sido todo eso? ¿Cómo te sientes? Bueno, como él ha necesitado y ha requerido mucho mi atención y mi presencia, no ha sido difícil para él. Más bien al contrario, tenerme ahí con él y haciendo las cosas es también una forma de pasar un momento, ¿no? de presencia plena con él, lo cual ha sido espectacular verlo aprender con él inclusive, porque hay cosas que yo también estoy aprendiendo junto a él. Eso ha sido súper lindo, pero por el lado de él, pero por mi lado, haber sacrificado esas 6 horas que yo tenía para estar sola, para hacer mi trabajo, para enfocarme en lo mío, para tener mi rutina de autocuidado, todo esto, me tocó empezarlo a reorganizar sobre la marcha porque como les dije, no fue planeado. O sea, si hubiese sido planeado, yo hubiese buscado, ok, tal hora, mi mamá viene, tal hora él está haciendo esto, sí, pero como no fue así, entonces sobre la marcha me ha tocado primero entender cómo hago que él pase segundo grado en la casa y Ujú. luego entender cuál es el ritmo que vamos a tomar juntos en este proceso, ¿no? O sea, que eso es súper importante, o sea, qué ritmo, cuál es nuestro ritmo. Yo soy de dormir y él también, entonces mi psicóloga me dice, no, mantén el horario del colegio y yo, "Mm, mm. Si lo voy a tener en la casa, yo voy a descansar, o sea, voy a descansar Ujú. las horas que necesito eh, y nos levantaremos a la hora Que nos que nuestro levantaremos. cuerpo nos diga. Exacto. Sí, Este, hacíamos mención, María, al principio que muchas de las cosas por las cuales la gente iba a homeschool, y sobre todo post pandemia, y eso está relacionado con las estadísticas aquí en Estados Unidos, hablaba de que la gente, había una muy poca proporción, creo que era un 21% previo a la pandemia de alumnos que estaban en el sistema de homeschool tal y como lo estás llevando tú, ¿ok? Eh,
y bueno, homeschool visto como online y como homeschool, eso es una mezcla. Sin embargo, post pandemia, eso se duplicó, casi, se llegó casi al 42%, 43% es la estadística actual, ¿sí? Increíble. ¿Por qué? Y eso es una de las causas que quiero, o sea, algo de lo que quiero comentar aquí contigo y conversarlo con la audiencia, ¿no? Una de las razones, primero, post pandemia fue por el miedo a el hecho de que, bueno, los niños volvieran en ese momento por el tema de la enfermedad, por el tema de las vacunas, el tema de cómo se iba a manejar socialmente ese impacto de la enfermedad. Pero posteriormente, después fue visto como un espacio mucho de autodisciplina, de autoconocimiento de las relaciones familiares, porque como tú bien dices, todo eso cambia radicalmente, ¿sí? Y otro de los factores es, bueno, miedo en Estados Unidos particularmente a mandar a los chamos al colegio por todo lo que implica no la pandemia, sino, bueno, el uso de las armas, el uso de la violencia per se que cada vez está más presente en las aulas y en los colegios. Que de hecho, Eso es un factor, ¿ok? perdón que te interrumpa, pero una Claro. de las cosas que mi hijo, yo tengo unas tarjetitas acá que utilizo para llegar al inconsciente de él, que son estas, y tienen unos dibujos como metafóricos. Y en un Ujú, momento que mi hijo estaba con estos ataques de ansiedad, yo le pedí que sacara una, y la tarjeta que me sacó era como un edificio en llamas. Y entonces, ujú. cuando él pudo decirme que le daban miedo, por ejemplo, los simulacros que hacen en los colegios, de active shooting y de incendio. Y de Claro, por seguridad. la sensibilidad de él, claro. O sea, Exacto. es real, ese miedo es real. Es absolutamente tanto de los niños Como como el de los padre. padres, ¿ok? Y sobre todo incluso se ha hecho un análisis que los padres que son mayores, o sea, que no es proporcional más o menos la edad, sino que son papás viejos, por decirlo así, si era un papá, el miedo a perder al chamo o a que esté sometido a esas circunstancias, obviamente es mucho más elevado que un promedio de una edad, o sea, una edad de ser padres razonable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, por qué traigo este anuncio, no? Porque obviamente tú dices, esto no va para mí, este homeschooling no funciona para mí, esto es una temporalidad hasta que haya un cambio. Sin embargo, obviamente, has pedido ver algunos cambios positivos y algunos cambios no tan positivos que hoy eres capaz de decir, bueno, versus lo que yo pensaba que era homeschool versus lo que hoy es el sistema regular, que no estoy de acuerdo en el sistema educativo, ¿cuál pudiera ser esa balanza o ese equilibrio que hoy tú pudieras, como que dice, dar como una enseñanza para otras mamás que quizás lo estén dudando y que sea avasallante en el sentido de me da miedo, me da todo eso? Ok, pero qué bueno hay y qué también no favorece el hacerlo prontamente por los miedos de nosotros. Claro. Bueno, primero mi recomendación es que si lo quieren hacer, lo planeen. Y hoy en día, aquí por lo menos en la Florida, existen muchos recursos también. O sea, está el Step Up, este que uno Ujú, aplica y si tienes homeschool, te dan el dinero para que tú puedas contratar recursos, maestras, tutores, ujú, programas, material, lo que sea, puedes utilizar ese dinero para eso. ujú, Eh, Entonces, bueno, eso te permite como organizarte bien, buscar los espacios de tutorías, si es necesario. Yo en el proceso descubrí también esta plataforma que se llama Time for Learning, que también es para homeschooling y es online ujú. 100%. Entonces la parte académica fuerte, matemáticas, writing, science y social studies, lo más similar al colegio tradicional, lo hace en esa plataforma. Y eso me ha ayudado a mantenerlo ocupado sin requerir de mi atención, o de mi acompañamiento por un tiempo mientras que yo puedo hacer mis cosas. Entonces, ¿cuáles son las cosas malas? Realmente lo único malo, entre comillas, en este momento es que no tengo mi espacio. O sea, no Ya. he encontrado esas 6 horas corridas en las que sé con las que puedo contar todos los días de lunes a viernes. Y que Eso son necesarias. O y que sea, son Absolutamente. para unas personas sí, para otras no, ¿no? O sea, hay personas que lo hacen y se manejan bien, pero yo lo Yo sí lo necesito. yo Yo también, yo creo pertenezco a que la ese mayoría. departamento. yo las necesito también, entonces, bueno, por ese lado ha sido chocante porque tengo trabajando un proyecto desde hace muchos años, las cosas que hemos venido conversando con ustedes en los episodios anteriores, y que en ese momento estoy a punto así como que ya de voltear la tortilla y despegar, y es como que freno de mano y espérate Ujú. un segundo. Eh, entonces, bueno, me pregunté, ¿estoy dispuesta en este momento a meter freno de mano? La respuesta fue sí, obviamente,
principalmente por un bienestar común del hogar, ¿no? O sea, porque obviamente esta inestabilidad emocional de Noah está desestabilizando toda la dinámica familiar y todo el ambiente familiar, entonces, obviamente, pues metí freno de mano y esto es lo que hay y practico crianza consciente y aceptación radical de lo que es, esto es lo que hay y avanzamos, no me quedo en el sufrimiento, Mm, eh, porque, bueno, yo tomé esta decisión, ¿no? Eh, lo bueno ha sido ver todos los cambios, o sea, los cambios positivos, el poder reconectar con él desde otro lado, desde el estamos aprendiendo juntos, yo te estoy apoyando y al mismo tiempo estableciendo límites. Obviamente, la primera semana él dijo, "Woohoo, estoy en la casa, dame el iPad". No. Me tocó hacer, y no para él y no para mí, ¿no? Porque para mí también es muy fácil decirle, ay, bueno, sí, y tengo mis 6 horas, ¿no? Pero no. O sea, concientizar de que eso tampoco es la solución, ¿no? Eh, sí, ¿Cuáles han sido, María Meli, esos cambios que tú dices que son muy positivos en él, este, que tú sientes que en realidad esto, bueno, ha valido el sacrificio, porque definitivamente es un sacrificio para ti, o sea, ujú, sí, eh, esa es la realidad. A mí que nadie me venga a decir que no, que yo no necesito tiempo. Nosotros como mamás y como mujeres, y incluso en el episodio que grabamos del propósito más allá de la maternidad, es reencontrarnos a nosotros como mujeres, como seres, más allá de ser madres. Entonces, ujú, ¿cuáles son esos cambios que tú dices, mira, sabes que yo sí estoy dispuesta? Obviamente uno como mamá lo va a hacer, pero que tú dices, mira, esto ha valido todo lo que he ujú. hecho, toda esta pausa que yo le he puesto a todos mis proyectos aparte de mí como mamá. ¿Cuáles han sido esos cambios positivos? la cosa más positiva, obviamente, que el ambiente familiar estamos todos como en neutro, como que estamos respirando. Claro, en este caso particular fue porque veníamos de unos episodios de ansiedad muy severos, no sé qué, que estaban trayendo toda esta cuestión, que no es necesariamente el caso de todas las De personas mucha gente. Ujú, que hacer el homeschooling. Eh, o sea, trabajar con él, la inteligencia emocional, que es una cosa que obviamente en el día a día hay muy poco espacio para eso. Primero, porque en el colegio no lo enseñan. Eh, exactamente. y segundo, porque ya después del colegio entonces empieza que el fútbol, que la cosa, que la clase, que las tareas, que no sé qué, y no hay espacio para sentarse y digerir y explicar y no sé qué. Entonces, una de las cosas espectaculares que he visto en él es que llega y me dice, cuando me pasa esto, me siento así y necesito esto. Ok. O sea, ver eso en él ha sido, el otro día me dijo, o por las noches me dice, tengo miedo, estamos con el tema de mi suegra, entonces cuando la ve le entran como miedos y cosas, y cuando veo a Ave así, me siento triste, necesito un abrazo. Eh, No. para mí eso ha sido, o sea, porque yo además siendo acá Invalorable. y Mm, súper maternal, o sea, poder que él logre conectar de esa manera con sus emociones y sus necesidades y saberlas comunicar es espectacular y ha abierto obviamente una comunicación de dos vías entre los dos, en que yo lo escucho sin juicio y le sí. doy lo que él necesita sin preguntarle ni cuestionarlo, Sin eh, juzgarlo. y sin juzgarlo, y donde él se siente, claro, que puede venir a mí y contarme lo que sea. Entonces, Pero por ese lado, qué bellísimo eso, que él no nada más lo Mm, identifica lo que está sintiendo, sino lo que necesita para, porque aparte todos los niños son diferentes. A lo mejor así hay una es. que necesita un abrazo, otra persona que necesita un espacio a solas, y que él te logre comunicar eso, y obviamente que tú tengas esa apertura de poder estar ahí, ya con eso ya bailo. Checklist absoluto. otra cosa que me he dado cuenta, por ejemplo, es que en los colegios tradicionales, o sea, lo que él está aprendiendo en la casa, que lo aprende en 20 minutos, puede ser. En el colegio se tardan un mes enseñándoselo de Ujú. diferentes, 28 maneras distintas de sumar 2 más 2. Eh, cuando el niño sabe que 2 más 2 es 4, o sea, ya no hay más para dónde agarrar. Entonces, pierden muchísimo tiempo entre las mil maneras en las que, claro, como son tantos niños en el salón, entonces maybe uno lo aprende 2 más 2 con los números 2 más 2 igual 4, pero otro lo aprende con globitos y otro lo aprende con círculos y otro lo aprende con corazones y otro separando los números. Entonces, como que tienen que darlo de diferentes maneras para que todos lo entiendan cuando Claro. hay niños como mi hijo, que gracias a Dios la parte académica nunca ha sido un reto, lo entiende 2 más 2 es 4.
No, Entonces, y que esa, lo interesante es lo que tú dices, porque a mí también con Rey me está pasando que es lo que te digo, o sea, el profesor le da una broma de una semana y él lo termina a los dos primeros días. En cambio, en el colegio es como que ellos tienen que cumplir con este horario. O sea, el día de hoy, nosotros nada más vamos a ver esta situación aquí, esta materia, y esto es lo que se va a cubrir, y es lo que tú dices, no van a las necesidades específicas de aprendizaje de cada individuo. O sea, hay algunos que tal cual les costará más aprenderlo, otras que lo aprenderán más rápido. O sea, es lo que tú dices. Pero entonces lo que entiendo es que tú si estas cosas, tú cumples con un currículum, a ti te dicen, mira, esto es lo que tú tienes que ver, o sea, de aquí a que él se gradúe, de aquí a que finalice el año, él tiene que haber cubierto todo eso, y tú eso a quién se lo das, o sea, quién te revisa el avance del currículum, cómo haces tú después para darlo al school board, para que ellos digan, ok, sí lo hizo, si él quisiera entrar en tercer grado el año que viene en el colegio, puede entrar, o sea, ¿cómo es toda esa logística? Un poquito más Detallado. sí, de lo que es homeschooling y lo que significa, ¿no? bueno, me imagino que esto también depende de qué tipo de homeschooling hace cada quien, Ujú. pero en el caso mío con el programa que estamos haciendo de Homeschool to Go, que es además un programa bilingüe, es súper bueno, súper recomendado para aquellas personas que lo quieran hacer. eh, Ellas tienen maestras y el programa ya está como de alguna manera, o sea, tienen un procedimiento en el que yo les mando o sea, tengo una, no la tengo aquí, bueno, una carpeta donde yo voy poniendo todos los trabajos que él va haciendo. Luego, por ejemplo, en el Time for Learning, que es el online, yo puedo descargar un reporte de todo lo que él ha hecho con los resultados de sus quizzes que hace ahí mismo. Ujú. Y todo eso se lo entrego a una maestra del programa que lo revisa y ella es la que se encarga de mandar todo esto al Estado o no sé a dónde, Al porque distrito escolar. el distrito escolar y entonces de ahí ya, o sea, digamos que el programa ya está avalado por el distrito. Entonces, básicamente yo les pago, o sea, lo que cuesta el programa para que me incluya esto, este servicio, digamos, de certificación de... De validación y certificación de esos resultados. Ujú. Entonces, sí, no sé cómo se haría si no estás, o sea, si el homeschooling lo estás haciendo sola con un programa online, no, se las debo. No, ahí sí Sí, yo lo les está puedo digamos, compartir. en marcha, o sea, ya, pero Sí, bueno, ahí sí se los puedo compartir yo, muy por en general. El homeschooling, aquí existen dos modalidades, el que estén desde casa recibiendo clases dirigidas y se tienen que conectar en determinadas horas. Eso es para un poco lo que quedó de secuela y lo que existía como programa regular de online. Y existe desde, o sea, todo el sistema educativo, ¿ok? Sin embargo, hay uno nuevo, bueno, nuevo no, es el que ha tomado como más vigencia para que se llama Homeschool Flex, que es el programa que tal cual le asignan, tienes profesores por cada materia, pero el padre se vuelve el tutor y el aprobador de esas materias según los años. Ellos te lo proponen en una base de datos y tú eliges según lo que ha venido trayendo tu hijo, pero tú eres el papá, el tutor, pues como tú eres el orientador el advisor. educativo de tu hijo. Exacto. Entonces tú eres el que apruebas y esperas entonces la aprobación del distrito escolar y ellos te aprueban la materia y el muchacho empieza una reunión muy puntual con cada uno de los profesores que se les asigna, pero les asignan tal cual como dice el ICE con el caso de Rey. Les asignan todas los episodios que tienen que leer, los capítulos, lo que tienen que cumplir en determinadas semanas. Y ya, y cada cierto tiempo tienen un toque personal con ese profesor para ver si a esa persona le hacen dos, tres preguntas de la materia que ha visto. That's it, listo. Los entregables son todos online, en la misma plataforma de ese sistema. Es gratuito, en el que está mi hijo y es el que de alguna manera el más utilizado aquí en Estados Unidos. Este, entonces, bueno, de alguna manera eso es funcional, ¿no? Pero es más dedicado, este flex surgió para casos de deportistas, ¿ok? Que muchos eran futbolistas y tenistas. Entonces, ese fue como el origen de ese sistema o gimnastas, o sea, deportes como bien específicos. No es que a todo el mundo se le aprueba para ese programa Flex. Sin embargo, bueno, la diferencia fundamental radica en que el programa regular, que estás con el profesor, que haces examen, no sé qué, tú cumples con todos los requisitos, tienes que tener una cantidad mínima de materia y sí tienes un certificado de high school. En el caso del Flex, como es a tu propio ritmo, no tienes un certificado. O sea, cumples con todos los créditos son avalados absolutamente por todas las universidades,
pero no tienes un certificado como tal, o sea, el titulito como tal. Pero Oh, bueno, ok. Ah, pero entonces, ¿cómo haces para ir a la universidad? es que los créditos valen. O sea, el título donde dice, o Un sea, papel. Liceo Piñate, ajá, High School, whatever, no sé qué, no existe. Pero Ok. todo tu reporte de notas con los créditos a los cuales has cumplido ya y los cumples porque son los requisitos básicos, tanto flex como no flex como presencial, son exactamente los mismos. O sea, tú tienes que cumplir con esos créditos regulares para graduarte. Entonces ya, eso es lo único que no. Hay porque tú comenzaste diciendo algo en lo que yo también estoy 100% de acuerdo. Yo el sistema educativo, y de hecho hice un video de eso, de la serie esta adolescencia, que todo el mundo está hablando de la serie, no sé qué, y yo me enfoqué más en lo que es el sistema educativo, o sea, de lo que reflejan ahí, de lo que es el colegio, ese poco de profesores que cero regulación emocional, Ujú. gritándoles, volviéndose locos, los chamos le gritan encima, o sea, allá es un caos Pero total. hacia el adulto, sí, sí, fatal. Y eso es lo que sucede, porque es lo que tú dices, o sea, y yo siento que hay muchísimas cosas que han ido evolucionando y el sistema educativo es uno que se ha quedado en el aparato. Lo único que ha evolucionado es que ahora usamos computadoras, pero es el mismo sistema, es el mismo currículum, es la misma forma de enseñar a una gente que no está en eso. O sea, por favor, ya con Que el no tema de la... utilice ese lenguaje. Sí. De hecho, yo me he dado cuenta full que mi hijo aprende viendo videos. Ajá, O sea, entonces Grosero, pero él aprende así. es así lo que tú es. dices, pero entonces hay algunos padres que dicen, bueno, primero que quizás no tendrán el tiempo de hacer ellos el homeschooling y tal, pero otra cosa que dicen es, yo no le quiero quitar la parte social Social, a mi hijo o a mi hija de esa interacción. interacción con los pares, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de eso en este caso? O sea, yo sé que tú ahorita estás en una fase como que, bueno, esto fue temporal, esto fue un día para otro, pero si esto terminara siendo algo un poquito más permanente y ustedes decían, no, mira, definitivamente este sistema para no es que está funcionando, no sé qué, lo vamos a dejar por más tiempo. ¿Cuál es tu sentimiento y tu pensar con este tema social de interacción con los pares? Yo creo que eso también depende mucho de la edad del niño. O sea, yo creo que en la edad que está Noah todavía, eh, estar con mamá y papá para mí creo que es lo más importante, ¿no? O sea, es como crear ese vínculo con mamá y papá. Creo que por ahí hasta los 8, quizás 9 años, es fundamental. Es como una opinión súper, súper personal. En el caso nuestro, yo hice obviamente muchas amigas de niños del colegio, mis amigas personales, todo, entonces mantenemos mucho eso. O sea, por ejemplo, todos los miércoles mi mejor amiga viene con sus hijos a mi casa, piscina, o sea, ayer fue ese día, 2 de la tarde, estaba viendo aquí de 2 a 5, piscina, fútbol, todo en la casa. Y no está yendo también a fútbol 3 días a la semana. Entonces, por ese lado, yo creo que también hay como un misconception, como una confusión, y la gente dice, no, escuela en casa, entonces solo está en la casa y no ve a más No. nadie, y cuatro paredes. Mira, no, esto nos da flexibilidad. La semana que viene me voy con él de viaje, los dos solos. Ujú. Podemos aprender en otros lugares con otras personas, o sea, nos da inclusive oportunidad de compartir con otras personas en otros lugares. Entonces, es como también un poquito como quitarse eso, eso. Estereotipos. Sí, de que como está en la casa está solo y está aislado. Cero. Ujú. Ahí está, ahorita se fue con mi mamá y ayer vinieron los amiguitos, los fines de semana fuimos al cine con su amiguito del colegio, o sea, igual se mantiene esto activo. Necesitan esa interacción en el día a día, todos los días por 6 horas al día. Igual en el colegio no los dejan ni hablar. Una de las cosas, Exacto. una de las cosas que nos pasó ahorita en segundo grado es que me decía mamá, o sea, nos están quitando, nos están castigando todo el tiempo, nos están quitando el recreo, que el recreo además era PE, o sea, que es obligatorio en el Ujú. 20 minutos, por lo menos 20 o 30 minutos consecutivos de PE o de Educación recreo física. física. Este, y encima, que le quitaron el recreo, los pusieron a hacer silent lunch. O sea, en silencio a Ay, comer. cállate, ya que me va a dar ahorita algo. Yo me quejé, nunca me respondieron. Ay, cállate. No, me muero, me muero, me muero. Respondieron el mensaje porque además les puse, o sea, es obligatorio, por ley. Además, PE es una materia más en la boleta. Exacto, en el currículum. Exacto, pero Entonces, que ni siquiera es que es recreo, ni siquiera es que están teniendo esa... A mí cuando mi hermana vivía allá en Miami, cuando ella a mí me dijo que sus hijos no tenían recreo y que el espacio libre era ir de un salón a otro, yo dije,
me quiero morir. O sea, mi hijo se treparía por las paredes y que me voy a suicidar. O sea, porque es que uno mismo, tú no vas a pasar 6 horas, coño, sentada en un sitio. Sí, o sea, tú Ven, necesitas. y si yo les digo, yo pertenecí cuando mi hija estaba chiquita, así como Noah, yo pertenecí al PTA, o sea, como la Asociación de Padres y Representantes. Y dije, yo quiero ver cómo es ese mundo, ese ambiente adentro. Los chamos se tienen que sentar a la hora del lunch con su salón Sí, en no, la misma mesa. No se pueden mover, no pueden interactuar con no, ni otro siquiera los salón. mezclan, ni siquiera los mezclan con, o No, sea, no, no, es con su mismo salón en la misma mesa y además dirigidos por alguien. No se muevan, no griten, no se muevan, no puedo ir al No, baño. la niña, Mira, o sea, yo no. decía, no puede ser, no puede ser, esto no es la normal. cárcel, la cárcel es más flexible que un colegio. Bestia, Hasta en la sí. cárcel tú decides con quién te vas a comer en la mesa. Sí, Y es que sí. lo que yo te digo, mira, yo siento que el sistema escolar podría ser tan bonito y aportar tanto a la sociedad. Ujú, O sea, y ahorita, mi hija pasó ahorita de sexto a primer grado. Ella en sexto grado, ella era feliz yendo para su colegio, nunca se quejaba. Ahorita es como que, y lo que me dice es, mamá, los profesores, todos mis profesores que están ahí, no quieren ser profesores. Ellos no mm. quieren enseñar. Ellos están ahí, están molestos, te dicen qué es lo que tienes que hacer. Todo es una amargue, mamá. O sea, aparte, primero que tú que madrugar y pararme Pobrecito. a las 7 de la mañana. Y segundo, tanto, o sea, ellos no quieren estar ahí. O sea, es un fastidio. Entonces, coño, ¿cómo tú vas a hacer que un chamo quiera ir para el colegio, quiera aprender, quiera cuando tienes un profesor que está amargado, cuando todo el mundo se tiene que sentar y aprender de la misma manera, cuando no te, aquí sí hay recreo, aquí tienen ellos 2, 3 recreos, el lunch es libre, o sea, yo por eso dije, bueno, mira, chévere, pero es una cárcel, o sea, Sí, ¿cómo vas a sí, disfrutar? ¿Qué vas a aprender? Sí, sí. entonces, bueno, la verdad es que eso, para mí, o sea, que él se sienta libre de hacer su tarea en el piso o afuera, en el jardín, Mm. al aire libre, y integrar estos momentos también de mindfulness ha sido súper lindo. Vamos a caminar al perro, conversamos, hablamos de cosas lindas, del sol, de las nubes, del viento, del perro, Y le estás enseñando ciencia, le estás enseñando contacto emocional, le estás enseñando otras cosas que jamás se daría la oportunidad porque el mismo ritmo a veces te lo quita, Sí, yo creo te quita el tiempo para eso. en estos países, bueno, en general, creo que se enfocan mucho en la parte académica, entonces que tienen que hacer esto para poder ir a la universidad, porque seguimos pegados con esa escalera de la felicidad, ¿no? De que Ujú. al colegio te tienes que llevar al colegio para que puedas ir a la mejor universidad, para que puedas estudiar la mejor carrera, para que puedas tener el mejor trabajo, te puedas casar, puedas tener hijos y puedas ser feliz. No, puedes ser feliz en la casa con su mamá todo el día. Ujú. Ujú. ¿Qué necesidad? Y cada quien tiene necesidades distintas. O sea, a él le va bien estando conmigo, aprendiendo de mí. Quizás hay otros niños que no necesitan esa cercanía. Y está bien también. O sea, es que no hay ni buenos ni Absolutamente. diferentes. Somos Así diferentes. es, así es. Yo también quiero compartir un poco de caras a lo que yo he vivido. Yo estaba muy renuente siendo orientadora vocacional, yo estaba muy renuente a siempre el programa homeschooling porque eso, por el miedo, porque yo soy muy social, entonces que mis hijos que van a perder la parte social, que entonces todo el tiempo va a ser hablar, por ejemplo, de tenis, qué fastidio, qué aburrimiento, y entonces el día que se le acaba el tenis, ¿para dónde van a ir? ¿Qué amigos van a tener? Y yo, bueno, fue una decisión de mi hija el año pasado también, justo pasando de décimo grado, de hacer el cambio de presencial a homeschooling. Y bueno, yo creo que nunca en su vida había tenido mejores notas. Creo que Ujú. nunca se hubiera estado tan tranquila. Antes que Lice lo diga, porque su coach tenía cada cierto tiempo sesiones recurrentes. Ahorita, o sea, el nivel de ella de autoconocimiento, de autorreflexión, o sea, de eso, de minimizar ese nivel de ansiedad y ese estrés. O sea, ahorita cuando tienen los exámenes o las fulanas llamadas, no, por cierto, tengo tal reunión hoy. Por cierto, ay, mamá, estoy un poco complicada, tengo que estudiar 20 minutos antes. Y yo así, ¿de verdad? Yo antes le metía valeriana en gotas, inyectada, no sé qué, respira, La inhala, bañada, la exhala. bañada. Vamos a bañarnos, vamos a poner la plantilla de los pies tiene eso. O sea, chicles, ¿no? Sí, O sí. sea, de verdad, yo digo, eso para mí, si la pregunta la reformulo con lo que le preguntamos a María Melí, para mí eso tiene el valor absoluto de todo. Sí, que comen más, que se gasta más agua, que se gasta más luz, que la casa está más desordenada. Eso es verdad. Pero la verdad, Y sin todo eso embargo, hace un equilibrio.
Mi casa nunca había estado tan ordenada porque ahora lo pongo a él también, recoge aquí, recoge allá. Le he enseñado a hacer acomedido, no sé si alguna vez han escuchado ese término. Lo aprendí en un libro que me estaba leyendo, a hacer acomedido. Entonces, acomedido quiere decir que él tiene que observar su ambiente Así es. y, y dar la ayuda que se necesita sin que yo se la pida. Ok. Entonces, y también dejé de decirle, ¿quieres venir a ayudarme a sacar los platos? No, estoy sacando los platos y digo, venga, saque los Exacto. platos. Ya. Y sin, Porque son límites claros, no son órdenes, son límites para la armonía, o sea, el establecernos una manera de convivir ahora que estamos tanto tiempo juntos. Eso para mí es fundamental y, en este proceso de transición para homeschooling. y aprende cosas de la vida. O sea, Absolutamente. Eh, hemos eh, a seguir instrucciones, o sea, de cosas que le van a servir de verdad, ¿verdad? En la vida. Ya nada más con que tú digas que él sabe identificar sus emociones y sabe expresar que necesita, que es algo que no A los aprenden ocho en el años. colegio, Sí, ya eso es algo que le va a funcionar a él más en la vida que cualquier título universitario. O sea, eso le va a abrir más puertas en su vida personal, profesional, que cualquier título universitario, cualquier crédito que haga. O sea, y tal cual les enseña a ellos también esa responsabilidad, esa gestión, en el caso, por ejemplo, de Reiko y Andrea, les enseña esa gestión. Claro, es distinto. Mi hijo va a cumplir 17, Andrea tiene 15, o sea, es distinto porque va a cumplir 16. El tuyo es más chiquito y requiere de ese acompañamiento tuyo y esa guía. En nuestro caso, por lo menos en el mío, es lo que te digo, o sea, él hace, pero tal cual. Jamás en su vida había tenido tantas buenas Buenas notas. notas. Puede dormir, porque aparte eso era otra cosa, Ajá. que tenía que pararse a las 6:30 de la mañana y el carajo no, o sea, no se hallaba y está, o sea, es un tema que está científicamente comprobado que los adolescentes necesitan dormir, que a los Ujú. adolescentes se les cambia el horario, sobre todo si eres atleta, está científicamente comprobado que mientras más duermes, menos lesiones. Entonces, era un tema de que todo lo que dice el Ben, o sea, su bienestar como ser humano está tan diferente, relajado, no tiene esa presión y ni, tal cual ni puede ellos, gestionar ni sus ellos ni tiempos. nosotras. Porque Ajá. y te digo que hasta la relación con mi esposo ha mejorado porque Uf. ya no estoy estresada que a las 10:45 en punto me tengo que dormir porque sé que si no duermo 8 horas mañana no me aguanta nadie. No, o sea, mira, el niño se durmió a las 9, yo me dormí a las 11 o a las 12 y me levanto a las 8:30 fresca como una lechuga y en la noche Ajá. cuando mi esposo del trabajo sí que es que Él debe estar feliz. Él está. también debe Cosa estar que va a decir, el niño contento. no vuelve para el colegio, el niño se queda en la casa. En estos días me pasó también, nosotros nos paramos muy temprano para un torneo que tenía Andrea y veíamos ¿qué ir a la cola? El colegio, el middle school, el high school, no sé qué, y se voltea Andrea y me dice, mami, ¿no extrañas eso? Y yo, cero, cerito, Wow. cerito lo extraño, cero, cero paramos a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, corre, ven, no sé qué, no vamos a llegar, apúrate, no sé qué, te tiro aquí en la calle porque si no, no llega. Ay, no, no, no. Eso Que sí aparte, te digo que no lo uno pasa extraño. la vida en el carro, uno pasa la vida en el carro y lo echamos comiendo en el carro y Así haciendo tareas es. en el carro, o sea, sí. Así que bueno, bueno, para concluir, yo creo que, Mari, esto ha sido una vivencia de las tres distintas, obviamente cada una en su temporalidad y en su momento. Yo te felicito porque he estado muy cerca de ti y sé que no ha sido fácil tomar esa decisión, pero también honro la valentía que has tenido de pedir la ayuda, a pesar de que fue un cambio muy radical, muy drástico y, o sea, poco planificado. ¿Crees tú que fue poco planificado? Porque tú hiciste muchas llamadas, tú contactaste muchas cosas y tocaste muchos puntos importantes, para prepararte, aunque no fue cronológicamente como querías hacerlo, ahí se te metió el espíritu del ICE, este, pero fluye. Yo creo que lo importante al final, como lo conversamos una vez, lo importante es el bienestar de Noah y que él sepa que mami va a poder tomar las acciones necesarias para que él esté bien a pesar de que en este momento haya un sacrificio inminente de tu parte. Y bueno, nuestra invitación es que a los papás que consideren el programa como Lice, el programa como Mi Hija, el programa como Noah, lo piensen, lo trabajen, pero que el único propósito al final sea el bienestar del chamo. Bueno, el bienestar de la familia en general también, o Y, sea, y ahí voy, no solamente el chamo, porque eso repercute, como bien lo dijiste, absolutamente en todo el sistema familiar. obviamente mi hijo va a volver al colegio, no va a volver a un colegio tradicional, porque sería Exactamente, muy incoherente estar hablando de todo esto y mandarlo absolutamente.
al mismo sistema. Entonces no, va a entrar en un Montessori y ya veré. Ahorita para Así tercer es. grado ya lo tienes, ya Sí, lo tienes establecido. sí, Ok. sí. Ok, entonces sabes que tienes un tiempo de Sí, es temporal y por eso todo en todo este pausa, en esta pausa de tus Pero, proyectos. pero está bien, está bien. Así que te felicito y bueno, te agradezco nuevamente este tercer episodio con nosotros en Punto de Encuentro. Ya eres una invitada recurrente, feliz, bienvenida. O sea, el día que Lisa no pueda o tú no, o yo no pueda, tú eres la otra Que tiene host. Y María Melissa. ya, listo. Ah, María Meli y Lisa, Qué María buena idea, Meli, buena idea. me tenemos encanta. un backup. No, y gracias, Liz, de verdad, porque tu apoyo ha sido invaluable también en este proceso. Me he sentido, o sea, me he sentido sola porque así lo he querido, pero también he sentido el apoyo contundente de personas como tú en este proceso, así que súper agradecida de haberlas conocido a través de todo este podcast y ahora socias. Así es. Muy bien. Bueno, Mari, un placer. Gracias, Lisa, por traer este tema aquí. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Punto de Encuentro. Nos vemos pronto. Gracias.